Nunca pensé que las palabras más devastadoras de mi vida las pronunciaría yo mismo frente a 200 invitados durante la boda de mi propia hija. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Carlos Montenegro Silva. Tengo 58 años y lo que voy a contarles cambió para siempre mi relación con mi hija y mi comprensión sobre hasta dónde puede llegar el engaño humano. Esta historia comenzó a escribirse mucho antes de esa boda del 22 de junio de 2024, pero fue precisamente ese día cuando todo se volvió dolorosamente claro. Sofía Montenegro Ruiz, mi hija única de 28 años, había decidido casarse con Marcos Vega Herrera, un hombre de 32 años que conocía desde hacía 3 años. La ceremonia se celebró en la Villa San Lorenzo, un elegante lugar de eventos en las afueras de Barcelona, el mismo salón donde celebramos los 15 años de Sofía en 2011. Era una tarde soleada de junio, con esa brisa mediterránea que hace perfecto cualquier evento al aire libre. Habían llegado aproximadamente 200 personas, compañeros de trabajo de mis tiempos, como gerente comercial de la empresa constructora Mediterráneo, asociados, vecinos del barrio de Gracia donde vivíamos, algunos familiares de Valencia y Madrid, antiguos compañeros de universidad de Sofía, de la Universidad Pompeu Fabra, y por supuesto la extensa familia de Marcos, los Vega Herrera, que habían viajado desde diferentes puntos de España. Marcos tenía 32 años, y si soy honesto conmigo mismo, nunca había sido el yerno que mi esposa Carmen y yo soñamos tener para Sofía. Desde que lo conoció en octubre de 2021, durante una conferencia de marketing digital en el Hotel Arts Barcelona, había mostrado comportamientos que me generaban inquietud constante. Trabajaba como consultor senior en tecnología para la empresa Tech Solutions Barcelona, según él, ganando un salario de aproximadamente 4.500 euros mensuales, pero sus horarios eran extremadamente irregulares y poco creíbles para alguien en su posición. Salía de casa todas las mañanas a las 9:00 en punto, conduciendo su BMW Serie 3 negro, que había comprado en 2022 por 45.000 euros, y regresaba constantemente después de las 23:00 horas, incluso los fines de semana, con excusas sobre reuniones internacionales, videoconferencias con clientes asiáticos o proyectos urgentes que requerían su atención inmediata. Durante estos 3 años de noviazgo, había intentado múltiples veces entablar conversaciones más profundas con Marcos sobre su trabajo específico, los clientes que atendía, los proyectos en los que participaba, pero siempre recibía respuestas vagas y evasivas. «Es muy técnico, Carlos. No creo que te interese», me decía con una sonrisa que nunca me tranquilizó completamente. Trabajo principalmente con algoritmos de optimización para empresas multinacionales. Mi esposa Carmen, que trabajaba como profesora de literatura en el Instituto Lluís Vives, inicialmente defendía a Marcos. «Carlos», me decía durante nuestras conversaciones nocturnas en nuestra casa del barrio de Gracia, «está siendo demasiado desconfiado. Marcos es un hombre trabajador y exitoso que ama profundamente a nuestra hija». Pero incluso ella había comenzado a mostrar dudas durante los últimos meses, especialmente después de algunos incidentes que me habían parecido especialmente sospechosos. En marzo de 2024, 3 meses antes de la boda, Sofía había mencionado casualmente durante una cena familiar que Marcos había tenido que viajar a Londres por trabajo durante 4 días. Sin embargo, yo había visto su coche estacionado en las inmediaciones de nuestro barrio durante esos mismos días. Cuando le pregunté a Sofía sobre esta discrepancia, ella me explicó que Marcos había decidido a último momento tomar el tren en lugar de volar y que había dejado su coche en casa para evitar gastos de estacionamiento en el aeropuerto. La explicación era lógica, pero algo en mi instinto paternal no me permitía creerla completamente. Durante esos 4 días, había decidido discretamente verificar si efectivamente el BMW de Marcos permanecía estacionado cerca de su apartamento en el barrio de El Poblenou. Para mi sorpresa,
El vehículo aparecía y desaparecía con regularidad, sugiriendo que alguien lo estaba usando habitualmente. Sin embargo, ese día de la boda, 22 de junio de 2024, algo me pareció diferente desde el primer momento. No era celebración pura lo que veía en ciertos rostros de los invitados, sino una incomodidad palpable que no lograba explicar inicialmente. Durante la ceremonia civil, que comenzó puntualmente a las 17:00 horas, mientras Sofía lucía radiante con su vestido de encaje blanco, diseñado exclusivamente por la boutique Pronovias de Barcelona, que había costado exactamente 2.800. Pronunciaba sus votos de amor eterno con una emoción genuina que me partía el corazón. Sus votos fueron hermosos y sinceros. Marcos, durante estos 3 años me has enseñado que el amor verdadero requiere paciencia, comprensión y sacrificio. Sé que tu trabajo exige mucho de tu tiempo, pero valoro profundamente tu dedicación y tu ambición. Prometo apoyarte en todos tus proyectos, respetar tus horarios profesionales y construir contigo una familia basada en la confianza mutua y el respeto incondicional. Cada palabra de mi hija resonaba con honestidad absoluta, pero mientras ella hablaba, noté que varios de los supuestos compañeros de trabajo de Marcos intercambiaban miradas extrañas. No eran expresiones de alegría o complicidad, sino de evidente incomodidad. 3 hombres en particular, vestidos con trajes elegantes, pero con expresiones tensas, parecían estar comunicándose silenciosamente entre ellos mediante gestos discretos. El oficiante, el juez municipal Antonio Herrera Campos, un hombre de 62 años, que había conocido a nuestra familia desde 2015, cuando ofició la renovación de votos de Carmen y mío por nuestro 25 aniversario, habló durante 15 minutos sobre la importancia de la honestidad en el matrimonio. El matrimonio, declaró solemnemente frente a los 200 invitados, es una institución que se construye sobre pilares fundamentales: amor, respeto, fidelidad y, más importante que todo, honestidad absoluta entre los cónyuges. Sus palabras resonaron en el ambiente mediterráneo de la Villa San Lorenzo, decorada espléndidamente con 500 rosas blancas importadas de Ecuador que habían costado 1.200 €. Arreglos florales diseñados por la florista más prestigiosa de Barcelona, Elena Vázquez Creatividad Floral. El sonido de las olas del mar Mediterráneo a lo lejos creaba una atmósfera romántica perfecta para una ceremonia que, según creía en ese momento, celebraba el amor verdadero. Escuché cada palabra del juez Herrera con el corazón inquieto, recordando automáticamente todas las veces que Marcos había llegado tarde a nuestras cenas familiares dominicales, siempre con excusas elaboradas sobre clientes internacionales, videoconferencias urgentes o problemas técnicos que requerían su atención inmediata. Recordé también las múltiples ocasiones en que había respondido llamadas telefónicas durante nuestras reuniones familiares, alejándose sistemáticamente hacia el jardín o el balcón, hablando en voz baja como si discutiera información confidencial. Los votos de Marcos fueron técnicamente correctos, pero carecían de la espontaneidad emocional que había caracterizado las palabras de Sofía. Sofía, prometo ser el esposo que mereces, trabajar arduamente para proporcionarte la seguridad económica que necesitas y mantener siempre la comunicación abierta sobre todos los aspectos importantes de nuestra vida matrimonial. Sus palabras sonaban ensayadas, casi como si hubiera estado practicando un guión preparado profesionalmente. Después de la ceremonia civil, que concluyó a las 17:45 horas, con el tradicional intercambio de anillos de oro blanco, que habían costado 3.200 € en la joyería Tous de Passeig de Gracia, los invitados se trasladaron al área de recepción para el cóctel de bienvenida. El menú había sido diseñado por el chef ejecutivo de la Villa San Lorenzo, Ferran Adrià Jr., e incluía una selección de tapas gourmet, jamón ibérico de bellota cortado a mano, queso manchego curado, gambas al ajillo, croquetas de bacalao artesanales y una variedad de canapés mediterráneos que representaban un costo total de 4.200 € para los 200 invitados. Durante este periodo de socialización,
Mientras los fotógrafos profesionales de Memories Barcelona Studio, contratados por 2.800 euros, capturaban los momentos más memorables de la celebración, se acercó a mí un hombre que inicialmente no reconocí. Era joven, aproximadamente de 35 años, bien vestido con un traje Hugo Boss de color azul marino, corbata de seda italiana y expresión extraordinariamente seria que contrastaba dramáticamente con el ambiente festivo que nos rodeaba. «Señor Montenegro», me dijo discretamente, acercándose mientras yo observaba a Sofía posar radiante junto a la fuente ornamental del jardín principal de la villa. «Soy David Ruiz Morales. Trabajo en la misma empresa que Marcos en Tech Solutions Barcelona. Necesito hablar con usted urgentemente sobre algo muy importante relacionado con su yerno». Mi corazón comenzó inmediatamente a latir más rápido. Había algo en el tono de voz de David, en la seriedad de su expresión facial, en la manera deliberada con que había elegido acercarse a mí durante un momento en que Marcos estaba ocupado saludando a familiares del lado materno, que me indicaba que estaba a punto de recibir información significativa. ¿De qué se trata específicamente?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual mientras internamente me preparaba para escuchar algo que probablemente no querría oír. «No es el lugar más apropiado para esta conversación», respondió David, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar nuestra conversación. «Pero usted tiene que saber la verdad sobre lo que realmente hace Marcos todos los días, cuando dice que está trabajando hasta las 23:00 horas. Durante los siguientes 25 minutos, mientras los invitados disfrutaban del cóctel de bienvenida que incluía champán Moet en Chandon, cava catalán y una selección de vinos tintos, Rioja y Ribera del Duero, que representaban un costo adicional de 1.800, y mientras Sofía continuaba posando para fotografías con su vestido impecable, completamente ajena a la conversación que estaba cambiando el curso de su vida matrimonial, David me reveló información que transformaría todo para siempre. Marcos no trabaja hasta las 23:00 horas como le ha estado diciendo a Sofía durante estos 3 años. Comenzó David con una voz controlada pero grave. Sale de las oficinas de Tech Solutions Barcelona todos los días laborables a las 17:30 horas, exactamente como cualquier empleado normal con horario estándar europeo. Entonces, ¿dónde pasa exactamente esas 5 horas y media extra cada día?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía profundamente la respuesta que estaba a punto de recibir. Con Elena Martínez Santos, una mujer de 26 años, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramon Llull, que trabaja como diseñadora gráfica freelance y vive en un apartamento de 85 metros cuadrados en el barrio de El Born, específicamente en la calle Moncada número 47, segundo piso, puerta B. Marcos mantiene una relación sentimental y sexual completamente paralela con ella desde hace exactamente 2 años y 4 meses. Las palabras de David me golpearon como un puño directo al estómago. Mi hija, mi única hija, se había casado literalmente 30 minutos antes con un hombre que había estado engañándola sistemáticamente durante la mayor parte de su noviazgo, manteniendo una doble vida que incluía otra mujer, otra relación, probablemente otra versión completa de sí mismo. ¿Estás absolutamente seguro de esta información?, insistí, necesitando desesperadamente confirmar estos datos antes de tomar cualquier decisión drástica que pudiera destruir la felicidad aparente de mi hija en el día más importante de su vida. David extrajo discretamente su teléfono móvil, un iPhone 14 Pro, y comenzó a mostrarme una serie de fotografías que literalmente me helaron la sangre y confirmaron mis peores temores paternales. La primera imagen mostraba a Marcos besando apasionadamente a una mujer rubia de aproximadamente 26 años frente al portal de un edificio histórico en El Born. La segunda fotografía capturaba a Marcos entrando tomado de la mano con la misma mujer, Elena, a un restaurante elegante que reconocí como Casa Leopoldo, un establecimiento de alta cocina en el barrio del Raval, donde una cena para 2 personas puede costar fácilmente 150 euros. La tercera fotografía, que me resultó particularmente dolorosa de observar,
Mostraba a Marcos abrazando íntimamente a Elena en lo que claramente era la terraza privada de un apartamento, ambos vestidos casualmente, él con una camiseta que reconocí porque Sofía se la había regalado para su cumpleaños en febrero de 2024. Ella con un vestido de verano, ambos con expresiones de completa comodidad y familiaridad que solo pueden desarrollarse durante una relación establecida y de largo plazo. Estas fotografías específicas fueron tomadas durante la semana pasada, me informó David, mostrándome los metadatos temporales en las imágenes. Marcos estuvo con Elena desde aproximadamente las 18:00 hasta las 22:45 horas el lunes 17 de junio. El martes 18 de junio llegó al apartamento de Elena a las 18:15 y se marchó a las 23:10. El miércoles 19 de junio permanecieron juntos desde las 17:45 hasta las 22:35. Y el jueves 20 de junio, literalmente 2 días antes de esta boda, estuvo con ella desde las 18:30 hasta las 23:00 horas exactas. Después de cada una de estas citas, continuó David con una precisión que demostraba que había estado documentando meticulosamente esta situación. Marcos llegaba al apartamento de Sofía con excusas elaboradas sobre reuniones de trabajo tardías con clientes internacionales, problemas técnicos urgentes que requerían solución inmediata, videoconferencias con equipos asiáticos debido a diferencias horarias, o crisis de proyectos que demandaban su atención personal hasta altas horas de la madrugada. Mi mente procesaba esta información devastadora mientras observaba a Sofía, completamente radiante, posando para fotografías con el hombre que había estado traicionándola sistemáticamente cada día durante años. Se veía tan genuinamente feliz, tan profundamente enamorada, tan absolutamente confiada en el futuro, que creía estar construyendo con alguien que conocía completamente, cuando en realidad había estado viviendo con un extraño que había perfeccionado el arte del engaño. ¿Por qué exactamente me estás revelando esta información hoy?, le pregunté a David, necesitando entender las motivaciones detrás de esta revelación explosiva. ¿Por qué no me contactaste antes de la boda, cuando podríamos haber manejado esta situación de manera más privada y menos traumática para todos los involucrados? Porque yo mismo descubrí la verdad completa sobre la doble vida de Marcos hace solamente 8 días, respondió David con expresión de genuino remordimiento. El viernes 14 de junio, Marcos me pidió específicamente que lo cubriera con una coartada laboral si alguien de su círculo personal preguntaba sobre su paradero. Me pidió que confirmara que habíamos estado en una reunión de trabajo hasta tarde si Sofía o usted llamaban a la oficina buscándolo. Esta solicitud me pareció extraña, continuó David, porque Marcos nunca antes me había pedido que participara en este tipo de subterfugios. Decidí verificar discretamente su historia, y cuando fui a buscarlo a las oficinas de Tech Solutions el viernes por la tarde, me informé por Francisco Delgado, el guardia de seguridad nocturno que lleva trabajando en el edificio durante 12 años, que Marcos había salido puntualmente a las 17:30 horas como todos los días, sin excepción. Mi curiosidad se intensificó, explicó David, así que decidí seguirlo discretamente el lunes siguiente para entender exactamente cómo estaba utilizando esas horas que supuestamente dedicaba a trabajo extra. Fue así como descubrí toda esta situación con Elena Martínez Santos, y durante el resto de la semana documenté fotográficamente sus encuentros para asegurarme de que no se trataba de un malentendido o una situación aislada. El dilema moral que enfrenté, concluyó David, fue devastador. Sabía que revelar esta información destruiría el día de boda de Sofía, pero también sabía que permitir que se casara sin conocer la verdad sobre Marcos sería aún más cruel a largo plazo. Decidí esperar hasta el día de la boda, esperando quizás que Marcos confesara voluntariamente o cancelara la ceremonia, pero cuando vi que procedía con normalidad, supe que tenía la responsabilidad moral de informarle a usted como padre. Durante la cena, que comenzó puntualmente a las 20:00 horas, mientras los 200 invitados disfrutaban de un menú de 4 platos, diseñado por el chef Ferran Adrià Jr.,
que había costado exactamente 95 € por persona, incluyendo entrante de tártar de atún rojo con aguacate y caviar o cetra, sopa de calabaza con trufa negra, plato principal de lubina a la sal con verduras mediterráneas asadas y postre de crema catalana con frutas rojas. Yo era completamente incapaz de concentrarme en otra cosa que no fuera la información devastadora que había recibido. Marcos estaba sentado directamente junto a Sofía en la mesa nupcial, que había sido decorada con manteles de lino blanco importado de Italia, candelabros de plata antigua y un arreglo central de peonías blancas y rosas rosadas que había costado 450 € solo para esa mesa principal. Sonreía constantemente, hacía bromas con los familiares cercanos, levantaba su copa de champán Dom Pérignon Vintage 2012 para brindar por su felicidad matrimonial y actuaba con la perfección de alguien que había estado ensayando este papel durante años. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad después de haber estado con otra mujer literalmente 48 horas antes? ¿Cómo podía mirar directamente a los ojos de mi hija, pronunciar votos de fidelidad eterna y sonreír para fotografías que supuestamente capturarían los recuerdos más preciados de su vida, sabiendo que había estado viviendo una mentira completa durante años? Carmen, mi esposa, que lucía elegantísima con un vestido de seda azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión en el Corte Inglés por 380 €, notó inmediatamente mi estado de ánimo alterado. «Carlos», me susurró discretamente durante el segundo plato, «te ves extremadamente pálido y no has tocado prácticamente nada de comida. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas que llamemos a un médico?» «Necesito tomar aire fresco urgentemente», le respondí, completamente incapaz de explicarle en ese momento la magnitud catastrófica de lo que había descubierto sobre nuestro yerno. «Estaré bien, solo necesito un momento para procesar algunas cosas». Durante el primer baile de los novios, que comenzó a las 22:15 horas, mientras Sofía y Marcos se movían graciosamente al ritmo de Perfect de Ed Sheeran, la canción que habían elegido como tema musical de su amor durante una cita romántica en París, en febrero de 2023, yo observaba meticulosamente cada gesto de Marcos, buscando desesperadamente señales de la falsedad que ahora sabía con certeza que existía en cada fibra de su ser. La canción había sido cuidadosamente seleccionada por ellos durante una cena romántica en el restaurante Le Grand Vefour, en París, un viaje de San Valentín que había costado 2.800 € y que Sofía recordaba constantemente como uno de los momentos más perfectos de su relación. «Es nuestra canción», me había explicado Sofía cuando me contó sobre la elección musical para su boda. Marcos dijo que era perfecta, porque describe exactamente cómo se siente sobre nosotros. Mientras los observaba bailar, con Sofía radiante de felicidad genuina, y Marcos actuando el papel del esposo perfecto para las cámaras de vídeo profesionales contratadas por 1.500 €. Mi mente no podía dejar de formular preguntas dolorosas. ¿Cuántas veces había mentido mirándola directamente a los ojos con esa misma expresión de amor sincero? ¿Cuántas excusas elaboradas había inventado para justificar sus ausencias nocturnas? ¿Cuántas noches había llegado a casa después de haber estado íntimamente con Elena, besando a mi hija con los mismos labios que habían besado a su amante horas antes? ¿Había utilizado la misma canción Perfect con Elena durante sus encuentros románticos? ¿Le había dicho las mismas palabras de amor? ¿Había prometido a ambas mujeres el mismo futuro exclusivo? Cuando concluyó el baile nupcial, llegó el momento tradicional de los discursos familiares. El padre de Marcos, don Roberto Vega Martínez, un hombre de 65 años que trabajaba como contador público certificado en una firma respetable de Madrid y que había viajado específicamente para la boda con su esposa Dolores y sus otros 2 hijos, se levantó para ofrecer sus palabras de bendición paternal. Don Roberto, vestido con un traje clásico de color gris oscuro y corbata azul marino, habló durante aproximadamente 5 minutos sobre la importancia de la fidelidad, el compromiso y la honestidad en el matrimonio moderno. Sus palabras, pronunciadas con sinceridad evidente y emoción paternal genuina, resonaron en el ambiente
como una broma cruel considerando lo que su hijo había estado haciendo sistemáticamente. Marcos, declaró don Roberto, frente a los 200 invitados que escuchaban respetuosamente, has encontrado en Sofía a una mujer excepcional que merece absolutamente todo tu amor, toda tu honestidad y todo tu compromiso exclusivo. Como tu padre, estoy completamente seguro de que serás el esposo fiel, dedicado y transparente que ella merece, y que construirán juntos una familia basada en la confianza mutua y el respeto incondicional. La ironía brutal de sus palabras me resultaba físicamente insoportable. Sofía efectivamente merecía fidelidad, honestidad y compromiso exclusivo, pero había estado recibiendo exactamente lo opuesto durante la mayor parte de su noviazgo. Mentiras sistemáticas, traición emocional y sexual, y una versión completamente fabricada de la personalidad de su pareja. Después del discurso de don Roberto, siguieron las palabras de la hermana menor de Marcos, Andrea Vega Martínez, de 29 años, quien trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Andrea habló emotivamente sobre cómo había observado a Marcos madurar y encontrar el amor verdadero con Sofía, describiendo la relación como un ejemplo perfecto de compromiso moderno y amor auténtico. Cada palabra pronunciada por la familia de Marcos se sentía como una puñalada adicional, porque todos estaban hablando sobre una versión idealizada de su hermano, hijo, que simplemente no existía en la realidad. Estaban celebrando a un hombre ficticio, una construcción cuidadosamente elaborada que Marcos había creado específicamente para esta ocasión. Entonces llegó mi turno inevitable de hablar. Me levanté lentamente de mi silla en la mesa principal, con las piernas ligeramente temblorosas por la adrenalina y la tensión emocional acumulada durante las últimas 3 horas. Tomé el micrófono inalámbrico que me extendió el coordinador de eventos y miré directamente a los 200 invitados que esperaban pacientemente mis palabras tradicionales de bendición paternal para la nueva pareja. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido suave de las olas del Mediterráneo a lo lejos y el murmullo apenas perceptible del viento nocturno moviéndose entre los árboles de la Villa San Lorenzo. Las luces cálidas de la iluminación profesional creaban una atmósfera mágica que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que estaba experimentando internamente. Invitados distinguidos, familia querida, amigos cercanos. Comencé con una voz que luchaba por mantenerse estable y controlada. Hoy debería ser exclusivamente un día de celebración pura y alegría familiar, pero desafortunadamente, a veces la verdad debe prevalecer sobre la conveniencia social y las expectativas tradicionales. Sofía me sonrió radiante desde la mesa nupcial, con sus ojos brillando de felicidad y expectativa, esperando claramente un discurso emotivo y tradicional sobre su felicidad matrimonial, su futuro prometedor y mis bendiciones paternales para su nueva vida. Marcos también sonreía, aparentemente completamente relajado y confiado, sin sospechar absolutamente nada sobre lo que estaba a punto de suceder en los próximos minutos. Durante estos 3 años de noviazgo, continué, elevando gradualmente el volumen de mi voz para asegurarme de que cada persona presente pudiera escuchar claramente cada palabra. He observado meticulosamente la relación entre mi hija Sofía y Marcos. He sido testigo de cómo ella confiaba completamente y sin reservas en él, cómo creía ciegamente en todas sus explicaciones sobre horarios de trabajo extendidos, cómo aceptaba sin cuestionar sus ausencias constantes y sus llegadas tardías sistemáticas. El ambiente comenzó sutilmente a cambiar. Algunos invitados intercambiaron miradas de confusión creciente, percibiendo que el tono de mi discurso no correspondía exactamente con lo que esperaban escuchar en una celebración matrimonial. Carmen me miró con una expresión de alarma evidente, percibiendo instintivamente que algo significativo estaba a punto de suceder. Pero esta tarde, aproximadamente a las 18:30 horas, mi voz se hizo considerablemente más fuerte y clara. He recibido información verificada e irrefutable que demuestra que Marcos ha estado mintiendo sistemática y deliberadamente a mi hija durante la práctica totalidad de su relación.
No trabaja hasta las 23:00 horas, como ha estado afirmando falsamente durante estos 3 años. El rostro de Marcos cambió instantáneamente y dramáticamente. La sonrisa confiada desapareció por completo, reemplazada inmediatamente por una expresión de pánico absoluto que confirmaba implícitamente la veracidad de mis acusaciones, incluso antes de que terminara de pronunciarlas. Sofía lo miró con confusión creciente, sin entender completamente todavía lo que estaba sucediendo, pero percibiendo que algo fundamental estaba siendo revelado. Marcos sale de las oficinas de Tech Solutions Barcelona todos los días laborables a las 17:30 horas, exactamente como cualquier empleado normal con horario estándar. Continué mientras 200 personas escuchaban en un silencio absolutamente sepulcral. Esas 5 horas y media extra, que supuestamente dedica al trabajo cada día, las pasa sistemáticamente con Elena Martínez Santos, una mujer de 26 años que vive en el barrio de El Born, con quien mantiene una relación sentimental y sexual completamente paralela desde hace más de 2 años. El grito de shock y dolor de Sofía cortó el aire nocturno como un cuchillo afilado. «Papá, ¿qué estás diciendo? Esto no puede ser verdad». Pero yo no podía detenerme en ese punto. La verdad había comenzado a salir después de años de mentiras, y debía completar la revelación sin importar el dolor inmediato que causara, porque el dolor a largo plazo de permitir que continuara esta farsa habría sido infinitamente peor. Tengo en mi posesión fotografías irrefutables de Marcos besando apasionadamente a esta mujer la semana pasada, entrando al apartamento de Elena de la mano el lunes, cenando románticamente con ella el martes, abrazándola íntimamente en la terraza de su apartamento el miércoles y visitándola nuevamente el jueves por la noche, literalmente 48 horas antes de esta ceremonia matrimonial, mientras tú, Sofía, creías sinceramente que él estaba trabajando en su oficina. Marcos se puso de pie bruscamente, con movimientos descoordinados por el pánico, derribando accidentalmente su copa de champán Dom Perignon, que se estrelló contra el suelo de mármol de la Villa San Lorenzo, creando un sonido que resonó dramáticamente en el silencio absoluto que había conquistado a los 200 invitados. «Esto es completamente falso. Es una acusación ridícula. No sé de qué diablos estás hablando», gritó Marcos con una desesperación que solo confirmaba la veracidad de cada acusación que había pronunciado. Pero su negación, histérica y defensiva, solo servía para confirmar, implícitamente, la autenticidad de toda la información que había revelado. Si hubiera sido completamente inocente de estas acusaciones, habría reaccionado con confusión genuina y calma, solicitando explicaciones racionales, no con el pánico absoluto de alguien que había sido descubierto en una mentira de proporciones monumentales. Los 200 invitados observaban esta escena desenvolverse como una telenovela, dramática en tiempo real. Algunos habían comenzado a sacar discretamente sus teléfonos móviles para grabar este momento extraordinario. Otros simplemente miraban con shock absoluto y fascinación morbosa, completamente incapaces de procesar mentalmente lo que estaban presenciando en directo. Sofía comenzó a llorar descontroladamente, con lágrimas que corrían abundantemente por sus mejillas, arruinando completamente su maquillaje profesional que había sido aplicado por la maquilladora más prestigiosa de Barcelona, María García Estilista, por un costo de 450 €. Su vestido de novia pronovias, símbolo tradicional de pureza, nuevos comienzos y esperanza matrimonial, ahora parecía un recordatorio doloroso y cruel de la ilusión completa que había estado viviendo durante los últimos 3 años de su vida. «Marcos, por favor dime que esto no es verdad», le gritó desesperadamente a su flamante esposo, con una voz quebrada por la emoción y la incredulidad. «Dime que mi padre está completamente equivocado. Dime que esto es algún tipo de malentendido terrible». Pero Marcos era completamente incapaz de proporcionar las negaciones convincentes que ella necesitaba escuchar. No podía negar evidencia fotográfica tomada literalmente durante la semana anterior a su boda. Su silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos para todos los presentes,
confirmando implícitamente cada acusación devastadora que había pronunciado. Carmen se acercó rápidamente hacia mí, con el rostro completamente pálido de shock y desconcierto. «Carlos, por favor, dime que estás completamente seguro de lo que estás revelando. Tienes evidencia absolutamente irrefutable de estas acusaciones tan graves». David Ruiz Morales, compañero de trabajo directo de Marcos en Tech Solutions Barcelona, me proporcionó toda la evidencia fotográfica y documental esta misma tarde. Expliqué claramente, señalando hacia David, quien permanecía de pie cerca de una de las mesas del sector posterior del salón, visiblemente tenso, pero preparado para confirmar cada detalle si era necesario. Las fotografías son completamente irrefutables y fueron tomadas durante toda la semana pasada. El padre de Marcos, don Roberto Vega Martínez, se levantó lentamente de su silla principal con una expresión de vergüenza familiar absoluta y horror paternal evidente. Sus 65 años parecían haber aumentado súbitamente a 80, mientras procesaba las implicaciones completas de lo que estaba escuchando sobre su hijo. «Marcos», le preguntó con una voz temblorosa, cargada de decepción paternal, «¿es completamente cierto todo lo que está diciendo el señor Montenegro? ¿Has estado realmente engañando a Sofía durante todo este tiempo?» La presión combinada de 200 miradas expectantes, las lágrimas desgarradoras de Sofía, la decepción evidente de su propio padre y el peso aplastante de años de mentiras sistemáticas, finalmente, quebró completamente la resistencia psicológica de Marcos. Se desplomó pesadamente en su silla de la mesa nupcial, cubrió completamente su cara con ambas manos en un gesto de derrota total, y después de varios segundos de silencio agónico, confesó con una voz apenas audible, pero suficientemente clara para que todos los invitados pudieran escuchar. «Sí, todo es completamente verdad». Esas 4 palabras simples destruyeron instantánea y completamente la ilusión de perfección matrimonial que había caracterizado toda la ceremonia hasta ese momento. Sofía se levantó bruscamente de la mesa nupcial con movimientos descoordinados por la conmoción emocional. Se quitó violentamente los zapatos de tacón Jimmy Choo que había costado 650 €. Los arrojó hacia Marcos con toda la fuerza que pudo reunir y corrió desesperadamente hacia la salida principal del salón, sollozando de una manera que partía el corazón de cualquiera que la escuchara. Te odio con toda mi alma», le gritó mientras corría, con su vestido de novia arrastrándose por el suelo de mármol de la Villa San Lorenzo. «Eres un mentiroso asqueroso. Has destruido mi vida». Carmen corrió inmediatamente detrás de Sofía para consolarla y acompañarla durante este momento de colapso emocional total, dejándome solo en el salón principal, enfrentando las consecuencias de mi decisión de revelar la verdad en el momento más público posible. El resto de la recepción se desintegró inmediata y completamente. Los invitados comenzaron a marcharse gradualmente en grupos pequeños, algunos ofreciendo palabras discretas de apoyo y comprensión, otros simplemente escapando de la incomodidad extrema de la situación sin saber exactamente qué decir en circunstancias tan extraordinarias. El catering gourmet completo que había costado exactamente 19.000 € quedó prácticamente intacto. Las tapas de jamón ibérico sin consumir, las gambas al ajillo enfriándose en sus bandejas de plata, el lubina a la sal principal sin servir, la tarta nupcial de 3 pisos, elaborada por el pastelero más prestigioso de Barcelona, sin terminar de cortar, representando un desperdicio económico que palidecía completamente comparado con el costo emocional de la situación. Las 500 rosas blancas, importadas de Ecuador, comenzaron a marchitarse. Bajo las luces cálidas del salón, sirviendo como metáfora perfecta de un matrimonio que había terminado definitivamente antes de haber comenzado realmente. Los arreglos florales de 3.200 € se convirtieron en testigos silenciosos del colapso de una ilusión que había costado más de 35.000 €. En total, Marcos permaneció sentado en la mesa nupcial durante aproximadamente 15 minutos después de que Sofía se marchara, mirando fijamente sus manos, aparentemente incapaz de procesar completamente
las consecuencias de años de mentiras que habían sido expuestas públicamente en el peor momento posible. Finalmente se levantó. Se dirigió hacia mí con pasos inciertos y con una voz completamente derrotada me dijo: «Señor Montenegro, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero por favor cuide de Sofía. Ella no se merece nada de esto». «Tienes razón», le respondí con una frialdad que reflejaba exactamente lo que sentía hacia él. «No tienes absolutamente ningún derecho a pedir nada. Has perdido ese privilegio después de mentir sistemáticamente durante 3 años. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía a quitarse cuidadosamente el vestido de novia que probablemente nunca volvería a usar, que ahora representaba el símbolo más doloroso de la traición más devastadora de su vida, me preguntaba repetidamente si había tomado la decisión correcta al revelar la verdad en ese momento específico y en ese lugar tan público. Ver el dolor genuino y profundo en los ojos de mi hija, observar cómo sus sueños matrimoniales se desintegraban en tiempo real, escuchar sus sollozos desgarradores que continuaron durante horas, me hacía cuestionar si habría sido más compasivo manejar esta revelación de manera privada, permitiéndole procesar la información gradualmente y tomar sus propias decisiones sobre cómo proceder. Pero mientras la consolaba durante esa noche horrible, recordando las palabras específicas de David sobre la sistematicidad de las mentiras de Marcos, la duración de su relación paralela y la sofisticación de su engaño, me daba cuenta gradualmente de que había tomado la única decisión moralmente correcta disponible en esas circunstancias específicas. Era infinitamente mejor que Sofía descubriera la traición completa en su día de boda, doloroso como fuera, que permitir que se casara oficialmente con un mentiroso sistemático y descubrir la verdad después de meses o años de matrimonio, posiblemente después de haber tenido hijos, después de haber invertido aún más de su vida emocional y económica en una relación fundamentalmente fraudulenta. La verdad siempre duele cuando se trata de traiciones de esta magnitud, pero las mentiras destruyen lenta y sistemáticamente el alma humana. Mi hija merecía conocer exactamente con quién había estado a punto de comprometer legalmente el resto de su vida. Carmen y yo pasamos esa noche entera consolando a Sofía, quien alternaba entre periodos de llanto inconsolable y momentos de ira absoluta hacia Marcos. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», se repetía constantemente. «¿Cómo no me di cuenta de que todo era mentira?». «No fuiste estúpida», le aseguré repetidamente. «Fuiste confiada, que es exactamente como debe ser una persona en una relación genuina. Marcos aprovechó maliciosamente tu confianza y tu amor para construir una vida completamente falsa. Eso dice todo sobre su carácter y nada sobre el tuyo». Los días siguientes fueron extremadamente difíciles para toda la familia. Sofía tuvo que llamar a su oficina para solicitar una semana de vacaciones de emergencia, explicando que había surgido una crisis familiar grave. Tuvimos que cancelar la luna de miel programada a Santorini, que había costado 4.100 euros y que obviamente ya no tendría lugar. También tuvimos que manejar las implicaciones legales del matrimonio que técnicamente había sido oficializado antes de mi revelación. Sofía decidió inmediatamente iniciar procedimientos de divorcio express, contratando a la abogada matrimonial más respetada de Barcelona, doctora Elena Vázquez Moreno, especialista en separaciones complicadas. Pero mientras procesábamos todas estas consecuencias prácticas, yo sabía que había protegido a mi hija de algo mucho peor: una vida entera, construida sobre mentiras fundamentales. Marcos había demostrado una capacidad para el engaño sistemático que habría continuado indefinidamente si no hubiera sido expuesto. Y aunque el dolor de Sofía era terrible de observar como padre, también sabía que era temporal. Su vida había sido salvada de una tragedia mucho más profunda y duradera. Esta había sido solo la primera revelación. Lo que descubriríamos sobre Marcos en los días siguientes sería aún más impactante. Los días posteriores a la boda destruida del 22 de junio fueron los más intensos y reveladores de toda mi vida como padre. Mientras Sofía procesaba lentamente la traición de Marcos con ayuda de la psicóloga especialista en crisis emocionales, doctora Patricia Moreno Silva,
quien cobraba 120 € por sesión de terapia de emergencia. Yo me sumergí en una investigación exhaustiva para descubrir exactamente quién era realmente el hombre que había estado a punto de convertirse en mi yerno. La mañana del 24 de junio, exactamente 48 horas después del desastre matrimonial, recibí una llamada inesperada que cambiaría completamente mi perspectiva sobre la situación. Era David Ruiz Morales, el compañero de trabajo de Marcos, quien había tenido el valor moral de revelarme la verdad sobre Elena Martínez Santos. Señor Montenegro, me dijo con una voz que sonaba considerablemente más seria que durante nuestra conversación en la boda. Necesito verlo urgentemente. He descubierto información adicional sobre Marcos que va mucho más allá de su relación con Elena. Esto es significativamente más grave de lo que imaginábamos. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en el Café Central del barrio de Gracia, un lugar discreto donde podríamos conversar sin interrupciones. David llegó puntualmente a las 16:00, cargando una carpeta manila que contenía documentos que cambiarían todo lo que creía saber sobre Marcos Vega Herrera. Después de revelarle la información sobre Elena durante la boda, comenzó David mientras ordenábamos 2 cafés cortados. Decidí investigar más profundamente el comportamiento laboral de Marcos durante los últimos 3 años. Lo que descubrí es muchísimo peor que una simple aventura extramatrimonial. David abrió la carpeta y extrajo una serie de documentos que me helaron la sangre. Informes financieros, capturas de pantalla de transferencias bancarias, emails impresos y registros de transacciones que demostraban un patrón de comportamiento criminal sistemático. Marcos ha estado robando dinero de la empresa Tech Solutions Barcelona durante los últimos 2 años y medio, declaró David con total seriedad. No son cantidades pequeñas. Estamos hablando de aproximadamente 180.000 €, sustraídos mediante un sistema sofisticado de facturas falsas y transferencias no autorizadas. Mi corazón comenzó a latir violentamente. ¿Estás completamente seguro de esta acusación tan grave? Trabajo en el Departamento de Auditoría Interna, explicó David. Durante las últimas 2 semanas, después de comenzar a sospechar sobre el comportamiento general de Marcos, decidí revisar meticulosamente todas sus transacciones financieras relacionadas con proyectos de clientes. Descubrí que ha estado creando empresas fantasma, generando facturas por servicios inexistentes y desviando pagos de clientes reales hacia cuentas bancarias personales. David me mostró evidencia irrefutable. Esta empresa, Digital Solutions Madrid S.L., según los registros oficiales no existe legalmente, pero Marcos ha estado facturando servicios a nombre de esta compañía ficticia, por un total de 67.000 € durante los últimos 8 meses. El dinero se deposita directamente en una cuenta del Banco Santander que está registrada bajo su nombre personal. Esta otra empresa fantasma continuó mostrándome más documentos. Tech Innovation Barcelona S.L. ha recibido transferencias por 45.000 € durante el mismo periodo por supuestos proyectos de desarrollo de software que jamás fueron realizados. Y aquí tenemos una tercera empresa ficticia, Mediterranean Digital Services S.L., que ha facturado 68.000 € por consultoría tecnológica que nunca se proporcionó. La sofisticación del fraude me impactó profundamente. ¿Cómo es posible que nadie en la empresa haya detectado estas irregularidades antes? Marcos es extraordinariamente inteligente y manipulador, respondió David. Ha estado aprovechando su posición como consultor senior para crear proyectos ficticios con clientes internacionales inexistentes. Genera documentación aparentemente legítima, presenta informes de progreso falsos y ha estado cubriendo sus rastros mediante un sistema complejo de contabilidad paralela. Pero lo más impactante, continuó David, es que todo este dinero robado no lo ha estado gastando en lujos personales evidentes. Lo ha estado invirtiendo sistemáticamente en bienes, raíces y cuentas bancarias offshore para crear un patrimonio secreto. David me mostró documentos adicionales que demostraban la verdadera magnitud de las actividades criminales de Marcos. Ha comprado 3 apartamentos en Valencia
bajo nombres de sociedades limitadas que él controla completamente. Un apartamento de 95 metros cuadrados en el barrio de Ruzafa por 185.000 €. Otro de 120 metros cuadrados en Malvarosa por 220.000 y un tercero de 85 metros cuadrados en el centro histórico por 165.000 €. Además, agregó David, mantiene cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo con depósitos totales de aproximadamente 240.000 €. Todo esto financiado con dinero robado de Tech Solutions Barcelona y probablemente de otras fuentes, que aún no hemos identificado. Mi mente procesaba esta información, devastadora, mientras me daba cuenta de que Sofía había estado a punto de casarse no solamente con un infiel, sino con un criminal financiero sofisticado que había estado construyendo sistemáticamente un imperio económico basado en fraude empresarial. ¿Por qué me estás revelando toda esta información? Ya le pregunté a David. Esto podría tener consecuencias legales muy graves para ti también, porque descubrí algo más que me obligó moralmente a actuar, respondió David con una expresión aún más seria. Marcos está planeando huir de España con Elena Martínez Santos el 15 de julio, exactamente 3 semanas después de su boda cancelada. Ya compraron boletos de avión a Buenos Aires y han estado transfiriendo gradualmente todo su dinero robado a bancos argentinos. ¿Cómo obtuviste esa información específica? Elena trabaja como diseñadora gráfica freelance, pero también ha estado ayudando a Marcos con la documentación falsa para sus empresas fantasma. Intercepté emails entre ellos, donde discuten detalladamente su plan de escape. Marcos le prometió que vivirían como reyes en Argentina con el dinero que ha estado robando durante años. La revelación completa de David me golpeó como una avalancha. Marcos no solo había traicionado emocionalmente a mi hija, sino que había estado preparando un fraude masivo que incluía robo empresarial, evasión fiscal y fuga internacional con su cómplice romántica. David, necesito que me proporciones toda esta evidencia inmediatamente. Vamos a entregársela a las autoridades competentes hoy mismo. Durante las siguientes 3 horas, David me explicó meticulosamente cada aspecto del fraude de Marcos. Me mostró emails interceptados donde Marcos discutía con Elena los detalles específicos de su escape. Mi amor, el 15 de julio tomamos el vuelo Iberia 6841 de Barcelona a Madrid y después la conexión Air Europa 1156 a Buenos Aires. Llegamos el 16 de julio y comenzamos nuestra nueva vida con 420.000 € limpios. En otro email, Marcos escribía: he estado calculando exactamente cuánto dinero necesitamos para vivir cómodamente en Buenos Aires durante al menos 15 años sin trabajar. Con 420.000 € y los 3 apartamentos de Valencia que podemos vender remotamente, tendremos aproximadamente 990.000 € totales. Es suficiente para comprar una casa elegante en Palermo, un coche de lujo y vivir como la pareja exitosa que siempre soñamos ser. La planificación detallada de su fuga me resultaba especialmente perturbadora, porque demostraba que Marcos jamás había tenido intenciones sinceras de construir una vida genuina con Sofía. Todo había sido una fachada elaborada, mientras simultáneamente preparaba su escape con Elena y el dinero robado. Esa misma noche, el 24 de junio, me dirigí inmediatamente a la comisaría de los Mossos de Escuadra, en la Plaza de España, para presentar una denuncia formal por fraude empresarial y conspiración criminal. El inspector encargado Joan Martínez Rivas, un hombre de 52 años, con 25 años de experiencia en delitos económicos, recibió toda la documentación proporcionada por David. Señor Montenegro, me dijo el inspector Martínez, después de revisar preliminarmente la evidencia, esto constituye un caso claro de estafa agravada, falsificación documental y conspiración para cometer fraude. Las penas por estos delitos pueden alcanzar entre 8 y 15 años de prisión, dependiendo del monto total sustraído. ¿Qué procedimiento debemos seguir para asegurar que Marcos no escape antes del 15 de julio? Vamos a emitir inmediatamente una orden de detención preventiva y congelar todas sus cuentas bancarias conocidas.
También coordinaremos con Interpol para bloquear su pasaporte e impedir cualquier intento de salida del país. Durante los días siguientes, mientras las autoridades construían el caso criminal contra Marcos, decidí investigar independientemente otros aspectos de su vida que podrían revelar patrones adicionales de comportamiento fraudulento. Contraté a un investigador privado, Miguel Ángel Torres Vega, especialista en investigaciones financieras con 20 años de experiencia, quien cobraba 150 euros por día, más gastos operativos. Miguel Ángel descubrió información adicional que completaba el perfil criminal de Marcos. Su yerno ha estado operando bajo múltiples identidades durante los últimos 5 años, me informó Miguel Ángel durante nuestro encuentro del 28 de junio. Además de Marcos Vega Herrera, también utiliza los nombres Marco Herrera Vega y Marcus Vega Martínez para diferentes actividades comerciales fraudulentas. ¿Qué tipo de actividades específicas? Ha estado vendiendo cursos online de marketing digital por 2.500 euros cada uno, prometiendo resultados que jamás puede proporcionar. También ha creado una plataforma de inversiones, criptomonedas completamente falsa, que ha estafado a aproximadamente 45 personas por un total de 190.000 durante el último año. La información de Miguel Ángel reveló que Marcos era un estafador profesional que había convertido el fraude en su ocupación principal, utilizando su trabajo legítimo en Tech Solutions Barcelona únicamente como cobertura para sus actividades criminales reales. Una de sus víctimas más recientes, continuó Miguel Ángel, es Ana María Fernández Ruiz, una mujer viuda de 67 años que invirtió sus ahorros de toda la vida, 35.000 euros, en la plataforma de criptomonedas falsa de Marcos. Cuando descubrió que había sido estafada, intentó contactarlo, pero él había desaparecido completamente. ¿Hay más víctimas similares? Al menos 12 personas mayores han sido estafadas por Marcos durante los últimos 18 meses mediante diferentes esquemas. Él específicamente busca víctimas vulnerables, viudas, jubilados, personas con poco conocimiento tecnológico que confían en sus promesas de inversiones seguras y rentables. La revelación de que Marcos había estado sistemáticamente victimizando a personas mayores me llenó de una ira que no había experimentado jamás en mi vida. No solamente había traicionado a mi hija, sino que había estado destruyendo las vidas de docenas de personas inocentes para financiar su estilo de vida fraudulento. El 2 de julio recibió una llamada que confirmaría definitivamente las intenciones criminales de Marcos. Era Elena Martínez Santos, su cómplice romántica, quien había sido arrestada esa mañana durante una redada policial en su apartamento de El Born. Señor Montenegro, me dijo el inspector Martínez por teléfono, Elena Martínez Santos decidió cooperar completamente con nuestra investigación a cambio de una reducción de su sentencia. Ha confesado todos los detalles de su participación en los fraudes de Marcos y ha proporcionado evidencia adicional que solidifica nuestro caso. Según el testimonio de Elena, ella había conocido a Marcos en enero de 2022, no por casualidad, sino porque él la había contactado específicamente para reclutarla como cómplice en sus esquemas fraudulentos. Marcos me ofreció 3.000 euros mensuales por ayudarlo a crear documentación falsa para sus empresas fantasma y por actuar como intermediaria en algunas de sus estafas más sofisticadas. Elena también reveló que Marcos había estado manteniendo simultáneamente relaciones románticas con al menos 3 mujeres diferentes durante los últimos 2 años. Sofía, ella misma, y una tercera mujer llamada Patricia Sánchez González, de 31 años, que vivía en Madrid y quien también creía estar en una relación exclusiva con él. Marcos les contaba historias diferentes a cada una, confesó Elena según el informe policial. A Sofía le decía que trabajaba hasta tarde. A mí me explicaba que tenía que mantener una relación de cobertura con Sofía por motivos familiares complicados. Y a Patricia le había dicho que vivía en Barcelona por trabajo, pero que su corazón estaba en Madrid con ella. La capacidad de Marcos para mantener múltiples identidades y relaciones simultáneamente demostraba un nivel de sociopatía
que me aterrorizaba retrospectivamente. Mi hija había estado conviviendo durante 3 años con alguien que era fundamentalmente incapaz de honestidad, empatía o amor genuino. El 5 de julio, Marcos fue arrestado finalmente cuando intentaba retirar 45.000 euros en efectivo de una cuenta bancaria que creía que las autoridades no habían identificado. La operación policial se realizó en una sucursal del BBVA en el centro de Barcelona, donde Marcos fue rodeado por 6 agentes cuando salía del banco con el dinero en una maleta de cuero negro. Según el inspector Martínez, Marcos intentó inicialmente negar todas las acusaciones, pero cuando le mostraron la evidencia proporcionada por David y el testimonio completo de Elena, se desplomó psicológicamente y confesó la mayoría de sus crímenes. Lo más impactante, me informó el inspector, es que Marcos no mostró absolutamente ningún remordimiento por el daño causado a las víctimas de sus estafas. Su única preocupación era negociar una sentencia reducida y proteger el dinero que había ocultado en cuentas offshore. Durante su interrogatorio, Marcos reveló detalles adicionales sobre su metodología criminal que demostraban una planificación meticulosa. Había estado estudiando a Sofía durante meses antes de acercársele románticamente. Investigó su situación familiar, descubrió que usted tenía una empresa constructora exitosa y calculó exactamente cuánto tiempo necesitaría para establecer credibilidad suficiente como para pedir préstamos o inversiones familiares. Su plan original, continuó el inspector, era casarse con Sofía, convencerla de que invirtiera en sus proyectos empresariales ficticios, robar también dinero de usted y después desaparecer con Elena y todo el dinero combinado. La revelación de que todo el noviazgo de Marcos con Sofía había sido una operación de estafa familiar a largo plazo me devastó completamente. Cada momento romántico, cada declaración de amor, cada promesa de futuro habían sido actuaciones calculadas, diseñadas específicamente para obtener acceso a nuestro patrimonio familiar. Cuando finalmente le conté a Sofía toda la verdad sobre Marcos el 8 de julio, su reacción fue una mezcla de horror, alivio y gratitud hacia mí por haber revelado la verdad durante la boda. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, pero esta vez lágrimas de gratitud en lugar de dolor, «me salvaste de algo mucho peor que una traición romántica. Me salvaste de ser víctima de un criminal profesional que habría destruido económicamente a toda nuestra familia». El juicio de Marcos comenzó en septiembre de 2024. La Fiscalía presentó un caso sólido que incluía testimonios de 23 víctimas diferentes, evidencia documental de fraudes por un total de 847.000 euros y grabaciones de interrogatorios donde Marcos confesaba múltiples delitos. Elena Martínez Santos, que había cooperado completamente con las autoridades, recibió una sentencia de 3 años de prisión condicional y la obligación de restituir 67.000 euros a las víctimas. Patricia Sánchez González, la tercera mujer que Marcos había estado engañando, también había sido víctima de estafas financieras por 23.000, que él le había pedido prestados para supuestas inversiones empresariales. El veredicto final llegó después de 2 semanas de deliberaciones. Marcos Vega Herrera fue declarado culpable de estafa agravada, falsificación documental, fraude empresarial y conspiración criminal. La sentencia fue de 12 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 8 años. Además, fue condenado a restituir 847.000 euros a todas sus víctimas y a pagar multas adicionales por evasión fiscal que totalizaron 190.000 euros. Todos sus bienes fueron embargados. Los 3 apartamentos de Valencia, las cuentas bancarias offshore y hasta su BMW Serie 3 negro fueron vendidos para compensar parcialmente a las víctimas. Durante la lectura de la sentencia, Marcos finalmente mostró alguna emoción, pero no era arrepentimiento por sus víctimas, sino autocompasión por las consecuencias que enfrentaría. «Que esto arruinará mi vida», murmuró cuando el juez pronunció la condena de 12 años. Su comentario me resultó irónicamente apropiado. Marcos se lamentaba de que las consecuencias de sus crímenes arruinarían su vida, sin reconocer jamás
que él había arruinado sistemáticamente las vidas de docenas de personas inocentes durante años. Sofía, que había testificado durante el juicio sobre cómo Marcos había manipulado emocionalmente su relación, salió del tribunal con una expresión de alivio total. «Papá», me dijo mientras caminábamos hacia nuestro coche, «gracias por salvarme durante la boda. No puedo imaginar lo que habría pasado si me hubiera casado realmente con él». La revelación pública de la verdad sobre Marcos durante nuestra boda había sido dolorosa, humillante y traumática, pero había protegido a Sofía de convertirse en víctima de uno de los estafadores más sofisticados que las autoridades catalanas habían procesado en años recientes. Mientras conducía de regreso a casa después del juicio, me daba cuenta de que mi decisión de revelar la infidelidad de Marcos frente a 200 invitados había sido solo el primer paso para descubrir la verdadera magnitud de su criminalidad. Pero aún faltaba descubrir el aspecto más perturbador de toda esta historia, algo que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la naturaleza humana y los límites del engaño. Los meses posteriores al juicio de Marcos deberían haber representado el final de esta pesadilla familiar, pero el 15 de marzo de 2025, exactamente 9 meses después de su condena, recibí una llamada que me helaría la sangre y me haría entender que toda esta historia había sido apenas el prólogo de algo mucho más siniestro. Era el inspector Joan Martínez Rivas, quien había llevado el caso original contra Marcos. Su voz sonaba tensa y preocupada de una manera que no había escuchado durante toda la investigación criminal anterior. «Señor Montenegro», me dijo directamente sin preámbulos corteses, «necesito que venga inmediatamente a la comisaría. Hemos descubierto información sobre Marcos Vega Herrera que cambia completamente nuestra comprensión de toda la situación. Esto es mucho más grave de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Durante el trayecto en taxi hacia la comisaría de los Mossos de Escuadra, mi mente intentaba procesar qué podría ser peor que todo lo que ya habíamos descubierto sobre Marcos. Creía que habíamos documentado completamente su criminalidad: fraude empresarial, estafas múltiples, identidades falsas, relaciones simultáneas, planes de fuga internacional. En el despacho del inspector Martínez, los documentos desplegados sobre su escritorio parecían evidencia de una investigación mucho más extensa y compleja que la original. Había fotografías, informes forenses, documentación internacional y archivos que sugerían colaboración con autoridades de múltiples países. «Carlos», me dijo el inspector, utilizando mi nombre de pila por primera vez, lo que indicaba la gravedad excepcional de la situación. Durante los últimos 6 meses, mientras Marcos cumple su condena en la prisión de Brians, hemos estado investigando su pasado más profundamente. Lo que descubrimos es que Marcos Vega Herrera no es su nombre real. Mi corazón comenzó a latir violentamente. ¿Qué quiere decir exactamente? Su verdadero nombre es Alessandro Martino Rossi. Es ciudadano italiano, nacido en Nápoles el 3 de abril de 1987. Ha estado viviendo con identidad falsa en España desde 2018, cuando huyó de Italia después de cometer crímenes similares que resultaron en la muerte de 2 personas. Las palabras del inspector me golpearon como una avalancha. Marcos no solo era un estafador profesional, sino que había estado viviendo una identidad completamente fabricada y que sus crímenes anteriores habían causado muertes. ¿Qué tipo de crímenes específicamente? El inspector abrió un archivo grueso con documentación proporcionada por la policía italiana. En 2017, Alessandro Martino Rossi, operando bajo el alias Marco Rossini, ejecutó una estafa de inversiones inmobiliarias en Milán que defraudó a 67 víctimas por un total de 2.3 millones de euros. 2 de esas víctimas, Giuseppe Benedetti de 72 años y María Castellano de 69 años, se suicidaron después de perder los ahorros de toda su vida. La información me devastó completamente. Sofía había estado a punto de casarse con alguien cuyas actividades criminales anteriores habían resultado en muertes de personas inocentes. ¿Cómo descubrieron su verdadera identidad? Durante una revisión rutinaria de huellas dactilares de prisioneros, el sistema internacional Eurodac identificó una coincidencia con Alessandro Rossi.
quien tenía una orden de captura internacional emitida por las autoridades italianas desde marzo de 2018. El inspector me mostró fotografías de Alessandro Marcos, tomadas en Italia entre 2016 y 2017. Era definitivamente la misma persona, pero con aspecto ligeramente diferente. Cabello más corto, sin la barba cuidadosamente recortada que había mantenido durante su noviazgo con Sofía, y una expresión que parecía más dura, más calculadora. Las autoridades italianas han solicitado su extradición inmediatamente después de que complete su sentencia en España. En Italia enfrentará cargos por estafa agravada, falsificación de identidad y 2 cargos de homicidio culposo por las muertes de Benedetti y Castellano. Durante los siguientes 45 minutos, el inspector Martínez me explicó la metodología criminal que Alessandro había perfeccionado durante años en Italia antes de trasladarse a España. Sus esquemas eran considerablemente más sofisticados que lo que habíamos descubierto inicialmente. Alessandro creaba empresas de desarrollo inmobiliario completamente ficticias, presentaba proyectos de construcción de apartamentos de lujo que jamás existirían y convencía a inversores de proporcionar pagos adelantados para asegurar las mejores unidades en edificios que jamás se construirían. Giuseppe Benedetti invirtió 127.000 € en un proyecto de apartamentos en la costa de Amalfi, que Alessandro describió como la oportunidad de inversión de una vida. María Castellano invirtió 89.000 € en un complejo de apartamentos de lujo en Roma que supuestamente generaría ingresos de alquiler garantizados del 12% anual. Cuando ambas víctimas descubrieron que habían sido estafadas y que todo su dinero había desaparecido, la desesperación los llevó al suicidio. Giuseppe se ahorcó en su apartamento de Milán el 23 de febrero de 2018. María se arrojó desde un puente en Roma el 8 de marzo de 2018. La revelación de que Alessandro había causado muertes mediante sus estafas me llenó de una ira que no sabía que era capaz de sentir. Pero simultáneamente me invadió un terror retrospectivo al pensar en lo cerca que había estado mi familia de convertirse en víctimas de alguien cuya criminalidad había escalado hasta homicidios. ¿Hay más víctimas fatales? Las autoridades italianas sospechan que Alessandro puede estar conectado con al menos 3 suicidios adicionales entre 2015 y 2017, pero la evidencia directa es menos conclusiva en esos casos. Durante los días siguientes, mientras procesaba esta información devastadora, decidí investigar independientemente otros aspectos de la verdadera historia de Alessandro que podrían revelar patrones adicionales de comportamiento que habíamos pasado. Por alto contraté nuevamente a Miguel Ángel Torres Vega, el investigador privado que había ayudado durante la investigación original, para que colaborara con contactos en Italia y obtuviera información más detallada sobre el pasado criminal de Alessandro. Señor Montenegro, me informó Miguel Ángel, después de una semana de investigación internacional, Alessandro Martino Rossi comenzó su carrera criminal mucho antes de lo que creíamos. Las autoridades napolitanas tienen registros de estafas menores desde 2012, cuando tenía 25 años. ¿Qué tipo de estafas iniciales? Comenzó con fraudes románticos dirigidos a mujeres mayores solteras. Creaba perfiles falsos en sitios de citas, desarrollaba relaciones emocionales intensas durante meses y después solicitaba dinero para emergencias médicas o oportunidades de inversión urgentes. Miguel Ángel me mostró documentación traducida de archivos policiales italianos que revelaban un patrón escalante de criminalidad. Entre 2012 y 2014, Alessandro estafó a aproximadamente 23 mujeres por cantidades que oscilaban entre 3.000 € y 15.000 € cada una. Su modus operandi era siempre similar. Identificaba mujeres vulnerables, las seducía emocionalmente, ganaba su confianza completa y después desaparecía con su dinero. En 2015, evolucionó hacia estafas más sofisticadas cuando conoció a Francesca Lombardi, una arquitecta milanesa de 34 años, que se convirtió tanto en su víctima como en su cómplice involuntaria.
Alessandro la convenció de que era un desarrollador inmobiliario exitoso y la utilizó para dar credibilidad profesional a sus proyectos ficticios. La historia de Francesca Lombardi me resultó especialmente perturbadora porque era muy similar a lo que podría haber sucedido con Sofía. Alessandro había utilizado una relación romántica genuina como cobertura para actividades criminales extensas. ¿Qué le pasó a Francesca Lombardi? Cuando descubrió que Alessandro había estado utilizando su reputación profesional para estafar a docenas de personas, intentó denunciarlo a las autoridades. Alessandro la amenazó de muerte y desapareció de Italia con aproximadamente 340.000 que había robado utilizando la credibilidad profesional de ella. Francesca sufrió una crisis nerviosa completa, perdió su trabajo, fue demandada por varios clientes que habían sido estafados a través de proyectos asociados con su nombre y tuvo que declararse en bancarrota. Actualmente, vive en una clínica de rehabilitación psiquiátrica en Florencia. La metodología criminal de Alessandro era escalofriante por su sistematicidad. No solamente robaba dinero, sino que destruía completamente las vidas de sus víctimas, causando daño psicológico y social que perduraba mucho después de que él desapareciera con su dinero. El 28 de marzo recibí una llamada inesperada que agregaría otra dimensión aterradora a toda esta situación. Era Sofía, pero su voz sonaba extraña, nerviosa de una manera que no había escuchado desde los días inmediatamente posteriores a la boda cancelada. «Papá», me dijo con tensión evidente, «necesito contarte algo muy importante. He estado recibiendo cartas de Marcos desde la prisión». Mi sangre se heló inmediatamente. «¿Qué tipo de cartas?» «Cartas de amor, cartas pidiendo perdón, cartas prometiendo que ha cambiado completamente. Pero la carta que recibí ayer es diferente, es amenazante». Sofía me leyó fragmentos de la carta más reciente. «Mi querida Sofía, sé que crees que me conoces, pero la realidad es que jamás conociste realmente quién soy. Todo lo que descubrieron sobre mí es solo una pequeña parte de mi verdadera historia. Cuando salga de prisión, y saldré mucho antes de lo que todos creen, tendremos una conversación muy larga sobre el daño que tú y tu familia me han causado. Tengo contactos en muchos lugares, contactos que no fueron descubiertos durante la investigación. Tu padre cree que me ha derrotado, pero esto está lejos de terminar. Hay consecuencias por traicionar a alguien como yo». La carta continuaba con amenazas veladas pero inequívocas. «Recuerda que sé dónde vives, conozco tus rutinas, sé dónde trabajas. He estado observando a tu familia durante 3 años. Conozco todas sus vulnerabilidades. Inmediatamente contacté al inspector Martínez para reportar estas amenazas. Su reacción fue tomar medidas de seguridad inmediatas para toda nuestra familia. Alessandro está demostrando patrones de comportamiento que observamos en criminales extremadamente peligrosos», me explicó el inspector. «Las amenazas desde la prisión, combinadas con su historial de escalada de violencia en Italia, sugieren que representa un peligro genuino para ustedes». Durante los días siguientes, implementamos un sistema completo de seguridad familiar, cambios en rutinas diarias, sistemas de alarma en casa y contacto regular con las autoridades. Pero lo más perturbador era la revelación de que Alessandro tenía contactos no descubiertos que podrían actuar en su nombre mientras él permanecía en prisión. El 15 de abril, exactamente 2 semanas después de comenzar estas medidas de seguridad, ocurrió el incidente que confirmó nuestros peores temores. Carmen estaba regresando de su trabajo en el Instituto Lluís Vives cuando notó que un coche oscuro la había estado siguiendo durante el trayecto. Cuando se detuvo en un semáforo, un hombre se acercó a su ventana y le entregó un sobre. Después desapareció inmediatamente entre el tráfico. El sobre contenía fotografías de Carmen entrando y saliendo de la escuela, de Sofía llegando a su oficina y de mí caminando por el barrio de Gracia. Las fotografías habían sido tomadas durante la semana anterior, demostrando que efectivamente estábamos siendo vigilados sistemáticamente. Junto con las fotografías había una nota manuscrita. «Alessandro les manda saludos. Recuerden que tiene muchos amigos
que pueden visitarlos cuando menos lo esperen. Esta escalada de acoso llevó a las autoridades a implementar medidas de protección más intensas. El inspector Martínez coordinó con las autoridades penitenciarias para investigar cómo Alessandro estaba organizando estas amenazas desde la prisión. Descubrimos que Alessandro ha estado utilizando otros reclusos para enviar mensajes codificados a contactos externos, me informó el inspector. También ha estado sobornando a guardias penitenciarios para obtener acceso a teléfonos celulares no autorizados. La investigación reveló que Alessandro había mantenido una red de criminales asociados que no habían sido identificados. Durante la investigación original, estos individuos incluían otros estafadores, falsificadores de documentos y personas involucradas en actividades de extorsión y amenazas. Alessandro está dirigiendo operaciones criminales desde la prisión, continuó el inspector. No solo está amenazando a su familia, sino que está coordinando nuevas estafas utilizando la información personal que robó de sus víctimas anteriores. El 2 de mayo, la situación escaló hasta convertirse en un incidente que requirió intervención policial inmediata. Sofía estaba saliendo de su oficina cerca de las 19:00 horas cuando dos hombres se acercaron a ella en la calle. ¿Eres Sofía Montenegro?, le preguntó uno de ellos. Cuando ella asintió nerviosamente, el segundo hombre le dijo: Alessandro quiere que sepas que no ha olvidado tu cara bonita. Dice que cuando salga van a tener una reunión muy especial. Sofía corrió inmediatamente hacia una zona comercial con mucha gente y llamó tanto a la policía como a mí. Los hombres desaparecieron antes de que llegaran las autoridades, pero el mensaje era claro. Alessandro estaba escalando sus amenazas hacia confrontación física directa. Esta amenaza inmediata llevó al inspector Martínez a coordinar con las autoridades italianas para acelerar el proceso de extradición. Alessandro representa un peligro demasiado grande para su familia mientras permanezca en territorio español, me explicó. Las autoridades italianas han acordado recibirlo inmediatamente para enfrentar los cargos más graves allí. El 15 de mayo de 2025, Alessandro Martino Rossi fue transferido a Italia bajo custodia de la Polizia di Stato italiana. Durante su traslado, intentó sobornar a los oficiales de escolta con información sobre tesoros ocultos y dinero enterrado que había acumulado durante años de estafas, pero incluso su transferencia a Italia no terminó completamente nuestros problemas. Durante su procesamiento en Nápoles, Alessandro proporcionó información falsa sobre otros cómplices que supuestamente estaban planeando vengarse de nuestra familia por haber causado su arresto. Las autoridades españolas e italianas tardaron 3 meses adicionales en determinar que estas acusaciones eran completamente fabricadas, otro intento de Alessandro de causar más sufrimiento a nuestra familia, incluso desde la prisión italiana. Finalmente, en agosto de 2025, Alessandro fue condenado en Italia a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los cargos relacionados con las muertes de Giuseppe Benedetti y María Castellano, además de múltiples cargos de estafa agravada y falsificación de identidad. Durante la lectura de su sentencia en el Tribunal de Nápoles, Alessandro finalmente mostró su verdadera naturaleza cuando gritó amenazas hacia el juez, hacia las familias de sus víctimas fallecidas y específicamente hacia nuestra familia. Los Montenegro pagaran por destruir mi vida. Tengo memoria muy larga y contactos en muchos lugares. Sus amenazas finales confirmaron que habíamos estado viviendo con una persona fundamentalmente peligrosa durante 3 años, alguien cuya capacidad para la violencia y la venganza habría representado un peligro mortal para nuestra familia si hubiera logrado casarse con Sofía y establecerse permanentemente en nuestras vidas. El inspector Martínez me llamó después de la sentencia italiana para tranquilizarme. Alessandro estará en prisión de máxima seguridad en Italia durante los próximos 18 años mínimo. Su red de contactos criminales ha sido desmantelada completamente y las amenazas hacia su familia han terminado, definitivamente. Pero el impacto psicológico de haber estado tan cerca de convertir a un asesino
indirecto, en miembro permanente de nuestra familia. Continuaría afectándonos durante mucho tiempo. Durante los meses siguientes, Sofía continuó terapia psicológica intensiva para procesar no solamente la traición romántica original, sino la revelación de que había estado enamorada de alguien cuyas actividades habían causado muertes de personas inocentes. Papá, me dijo durante una de nuestras conversaciones familiares en septiembre de 2025, cada día agradezco más que tuvieras el valor de revelar la verdad durante la boda. Si me hubiera casado con él, probablemente estaría muerta ahora, o habría sido cómplice involuntaria de crímenes horribles. La decisión de exponer a Alessandro publicly durante la boda había sido dolorosa y traumática, pero había salvado literalmente nuestras vidas. Si hubiera permitido que el matrimonio procediera, Alessandro habría tenido acceso completo a nuestro patrimonio familiar, información personal detallada y la confianza necesaria para ejecutar estafas aún más devastadoras, utilizando nuestra credibilidad. Peor aún, basada en su patrón de escalada criminal, eventualmente habría involucrado a nuestra familia en situaciones que podrían haber resultado en consecuencias violentas similares a lo que había sucedido con sus víctimas anteriores. La verdad revelada durante esos 200 invitados había sido brutal, pero había sido la única acción que podría haber protegido a Sofía de convertirse en víctima de uno de los criminales más peligrosos que las autoridades europeas habían procesado en años recientes. Sin embargo, la historia de Alessandro Martino Rossi aún tenía una revelación final que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre sus motivaciones y su verdadera identidad. Han transcurrido 2 años desde que Alessandro Martino Rossi fue condenado definitivamente en Italia, 2 años en los cuales he tenido que reconstruir no solamente mi comprensión sobre la paternidad y la protección familiar, sino también mi fe en la capacidad humana para el bien después de haber estado tan cerca del mal absoluto. Escribo estas líneas finales desde mi nueva oficina en el centro de Barcelona, un espacio más pequeño, pero lleno de propósito, que establecí después de transformar completamente mi vida profesional. La decisión de cambiar mi carrera a los 60 años no fue fácil, pero después de todo lo que habíamos experimentado como familia, sentía la responsabilidad moral de utilizar mi experiencia para ayudar a otras familias que podrían estar enfrentando situaciones similares sin darse cuenta del peligro. En enero de 2026 establecí la Fundación Sofía Montenegro para la Protección de Víctimas de Fraude Romántico, una organización sin fines de lucro dedicada a educar al público sobre las técnicas de manipulación utilizadas por estafadores profesionales que se infiltran en familias a través de relaciones románticas aparentemente genuinas, utilizando mi propio patrimonio y las contribuciones de otras familias que habían sido victimizadas por criminales similares. La Fundación opera con un presupuesto anual de 280.000 euros destinados a programas de educación pública, asistencia legal para víctimas y colaboración con autoridades policiales para identificar patrones de fraude romántico. Mi rutina actual habría sido impensable hace 5 años, cuando mi vida giraba completamente alrededor de mi empresa constructora y la preocupación constante por encontrar el yerno perfecto para Sofía. Ahora me levanto cada mañana a las 7:00, desayuno tranquilamente mientras reviso reportes de casos similares al de Alessandro que están siendo investigados en diferentes partes de Europa y dedico las primeras horas del día a correspondencia con víctimas que buscan orientación y apoyo. Hasta la fecha, la Fundación Sofía Montenegro ha ayudado a identificar y procesar judicialmente a 17 estafadores románticos que operaban en España, Francia, Italia y Portugal, utilizando metodologías similares a las que Alessandro había perfeccionado. En total, hemos ayudado a recuperar más de 1.2 millones de euros para 89 víctimas, aunque sabemos que el daño emocional causado por estos criminales trasciende cualquier compensación económica. Los martes y jueves por la tarde, trabajo como voluntario en el Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos Económicos en la Rambla de Cataluña.
Inicialmente comencé esta actividad como terapia personal, buscando propósito después de la traumática experiencia con Alessandro, pero se ha convertido en una de mis fuentes más grandes de satisfacción profesional. Paso tiempo con víctimas que, como nuestra familia, han descubierto que personas en quienes confiaban completamente eran criminales sofisticados. La mayoría son mujeres entre 45 y 70 años que fueron seducidas por estafadores que utilizaron exactamente las mismas técnicas que Alessandro había empleado con Sofía. Atención romántica intensa, promesas de futuro exclusivo y manipulación gradual para obtener acceso a recursos económicos. Doña Mercedes Vidal Ruiz, de 67 años, se ha convertido en una de mis colaboradoras más cercanas en la fundación. Fue víctima de un estafador llamado Ricardo Mendoza, quien le robó 95.000 euros mediante promesas de matrimonio y proyectos de inversión ficticios. Su caso fue casi idéntico al patrón que Alessandro había utilizado en Italia con sus víctimas mayores. Carlos, me dice Mercedes durante nuestras reuniones de trabajo semanales, lo más doloroso no es haber perdido el dinero, sino descubrir que alguien puede actuar amor genuino durante meses solamente para robarte. Estos criminales nos roban la capacidad de confiar en futuros vínculos románticos. Sus palabras resuenan profundamente en mi experiencia, aunque desde la perspectiva paterna en lugar de víctima directa. Alessandro no solamente había planeado robar nuestro dinero, sino que había estado preparándose para destruir emocionalmente a mi hija, de maneras que podrían haber causado daño psicológico permanente. Durante estos 2 años he recibido exactamente 6 cartas de Alessandro desde diferentes prisiones italianas. La primera llegó 4 meses después de su condena final, conteniendo una disculpa aparentemente sincera y promesas de rehabilitación genuina que describía detalladamente cómo había encontrado a Dios en la prisión y deseaba hacer reparaciones por todo el daño causado. La segunda carta, recibida 8 meses después, tenía un tono considerablemente más desesperado, pidiendo que intercediéramos con las autoridades italianas para reducir su sentencia a cambio de información sobre otros criminales que supuestamente conocía. Prometía revelarnos la ubicación de dinero oculto que podríamos distribuir entre sus víctimas si lo ayudábamos legalmente. Las cartas tercera, cuarta, quinta y sexta fueron escalando progresivamente desde súplicas patéticas hasta amenazas veladas, culminando en la más reciente, recibida hace apenas 3 meses, que era puro veneno psicológico. Me culpaba por arruinar su vida al exponer su doble vida durante la boda. Me acusaba de haber destruido su oportunidad de redención genuina con Sofía y terminaba con amenazas vagas pero inquietantes sobre lo que podría suceder cuando fuera liberado eventualmente. Nunca he respondido ninguna de estas cartas. Siguiendo el consejo de mi psicólogo especialista en trauma familiar, Dr. Gabriel Herrera Castillo, especialista en recuperación postcriminal, al que consulto mensualmente desde marzo de 2025. Carlos, me explicó el Dr. Herrera, durante una de nuestras sesiones más importantes, usted no tiene obligación moral de mantener cualquier tipo de comunicación con alguien que planeó sistemáticamente defraudar y posiblemente dañar físicamente a su familia, sin importar las manipulaciones emocionales que pueda intentar desde la prisión. Los sociópatas utilizan la culpa y la compasión de sus víctimas como herramientas adicionales de control incluso después de ser capturados. Esta perspectiva me ha liberado de cualquier culpa residual que pudiera sentir por haber expuesto públicamente a Alessandro durante la boda. No traicioné a un futuro yerno genuinamente arrepentido. Protegí a mi familia de un depredador profesional que había perfeccionado técnicas de manipulación durante más de una década de actividad criminal. Los domingos, almuerzo con Sofía y Carmen en nuestro restaurante familiar favorito, Can Culleretes en el barrio gótico, el mismo lugar donde celebrábamos ocasiones especiales cuando Sofía era niña. Estas comidas familiares han adquirido un significado mucho más profundo después de haber estado tan cerca de permitir que un criminal se infiltrara permanentemente en nuestras vidas. Papá,
Me dijo Sofía durante nuestro almuerzo familiar más reciente, cada domingo agradezco nuevamente que tuvieras el valor de exponerlo durante la boda. Sé que fue doloroso para todos, especialmente para mí en ese momento, pero me salvaste de algo que habría sido infinitamente peor. Sofía se ha recuperado completamente del trauma emocional causado por Alessandro. En octubre de 2025, comenzó una relación genuina con David Ruiz Morales, el mismo compañero de trabajo de Alessandro que había tenido el valor moral de revelarme la verdad sobre Elena Martínez Santos durante la boda. La relación entre Sofía y David se desarrolló gradualmente y de manera transparente. David había demostrado integridad moral excepcional al exponer las actividades criminales de su colega, incluso sabiendo que podría enfrentar consecuencias profesionales por hacerlo. Su carácter era exactamente opuesto al de Alessandro, honesto hasta la incomodidad, emocionalmente genuino y completamente transparente sobre todos los aspectos de su vida. En abril de 2026, David y Sofía se casaron en una ceremonia íntima con solo 40 invitados en una casa rural en la provincia de Girona. La celebración fue deliberadamente simple y privada, enfocándose en la autenticidad emocional, en lugar de la exhibición pública que había caracterizado la boda fallida con Alessandro. Durante su discurso matrimonial, Sofía hizo referencia directa a la experiencia con Alessandro. David, lo que más valoro de nuestra relación es que jamás he tenido que cuestionar tu honestidad. Después de haber estado con alguien que mentía profesionalmente todos los días, la transparencia completa se siente como el lujo más grande del mundo. He comenzado también a viajar extensamente por Europa, colaborando con organizaciones similares a nuestra fundación en diferentes países. En septiembre de 2025, presenté nuestra metodología de identificación de estafadores románticos en una conferencia internacional sobre crimen organizado en Viena, Austria. Durante estos viajes he conocido a docenas de familias que han experimentado situaciones similares o incluso peores que la nuestra. En Francia, la familia Dubois perdió no solamente 340.000 €, sino que su hija mayor, Véronique, fue secuestrada por un estafador romántico y mantenida cautiva durante 6 meses antes de que las autoridades la rescataran. En Italia, la familia Benedetti, familiares de Giuseppe Benedetti, una de las víctimas fatales de Alessandro, estableció una fundación similar después de que el suicidio de Giuseppe revelara la extensión de las actividades criminales que las autoridades no habían detectado previamente. Estos encuentros internacionales me han ayudado a entender que nuestra experiencia, aunque traumática, tuvo un desenlace relativamente positivo comparado con otras familias que no lograron detectar a tiempo las intenciones criminales de los estafadores que se infiltraron en sus vidas. El próximo mes cumpliré 62 años. Es una edad que me permite reflexionar sobre decisiones de vida con perspectiva suficiente para evaluar sus consecuencias a largo plazo. La decisión de exponer a Alessandro durante la boda de Sofía fue probablemente la más difícil y significativa que he tomado en mi vida adulta. Mis finanzas familiares están completamente reorganizadas y protegidas. Hemos establecido sistemas de verificación múltiple para cualquier nueva relación romántica que cualquier miembro de la familia pueda desarrollar en el futuro. También hemos implementado protocolos de seguridad personal, que incluyen verificación periódica de antecedentes y consulta con investigadores privados antes de permitir que nuevas personas tengan acceso a información personal o financiera detallada. La Fundación Sofía Montenegro ha crecido hasta convertirse en una organización reconocida internacionalmente. Colaboramos regularmente con Europol para identificar redes internacionales de estafadores románticos, y nuestros protocolos de detección han sido adoptados por agencias policiales en 6 países europeos. He perdonado a Alessandro en el sentido de que ya no permito que la ira hacia él controle mi estado emocional diario. Pero perdón no significa minimización de la gravedad de sus crímenes ni reconciliación imposible. Él tomó decisiones que destruyeron irrevocablemente múltiples vidas, y las consecuencias de esas decisiones deben ser permanentes para proteger a la sociedad. Esta historia que he narrado
no es únicamente mi testimonio personal, sino una advertencia detallada para otras familias que pueden estar enfrentando situaciones similares sin reconocer los patrones de manipulación que caracterizan a los estafadores románticos profesionales. Los comportamientos problemáticos que observé en Alessandro durante 3 años, horarios inexplicables, explicaciones vagas sobre actividades laborales, reluctancia a integrar completamente su vida personal con la familiar y especialmente la falta de transparencia financiera completa, son señales de alarma que no deben ignorarse por amor romántico mal entendido. Sofía y yo cometimos el error inicial de confundir amor genuino con aceptación ciega de comportamientos inconsistentes. Creímos que nuestro deber como familia era confiar completamente sin verificar, cuando en realidad el amor auténtico requiere honestidad verificable. Mi mensaje final para familias que puedan encontrarse evaluando nuevas relaciones románticas de miembros queridos es simple pero crucial. El amor verdadero no teme la transparencia completa. Si alguien solicita confianza absoluta, sin proporcionar evidencia verificable de honestidad, esa solicitud es inherentemente sospechosa. La verificación no es desconfianza, es prudencia responsable. Las personas genuinamente honestas comprenden y respetan la necesidad de verificación, especialmente cuando están solicitando integración en familias con patrimonios significativos o miembros vulnerables. Vivo ahora con serenidad que no había experimentado en décadas, pero también con vigilancia informada que me protege de futuros engaños. Alessandro está pagando las consecuencias apropiadas de sus decisiones criminales en una prisión italiana, donde permanecerá durante los próximos 16 años mínimo. Sofía vive felizmente casada con David, quien ha demostrado durante 2 años consistentes que la transparencia y honestidad pueden caracterizar una relación romántica auténtica. Su matrimonio sirve como evidencia de que las experiencias traumáticas pueden enseñarnos a reconocer y valorar la autenticidad. Genuina Carmen y yo hemos fortalecido nuestro propio matrimonio después de haber enfrentado juntos una crisis que podría haber destruido a nuestra familia. La experiencia nos enseñó que 35 años de matrimonio genuino nos proporcionan intuiciones sobre carácter humano que debemos confiar y actuar según esas intuiciones, incluso cuando hacerlo es socialmente incómodo. Esta es mi historia completa. Una historia sobre manipulación criminal sofisticada, pero también sobre protección familiar, intuición paternal y la importancia de actuar según principios morales, incluso cuando hacerlo causa dolor a corto plazo. La verdad revelada frente a 200 invitados durante esa boda fue brutal y traumática, pero fue la única acción que podría haber protegido a Sofía de convertirse en víctima de uno de los estafadores románticos más peligrosos que las autoridades europeas han procesado en la última década. Algunas verdades son demasiado importantes para mantenerse privadas, especialmente cuando revelarlas puede proteger a personas inocentes de criminales que han perfeccionado el arte de la manipulación emocional durante años de actividad delictiva. Mi consejo final: confían en sus instintos familiares. Verifiquen antes de confiar y recuerden que el amor genuino siempre puede sobrevivir la transparencia completa, mientras que las relaciones basadas en engaños se desintegran inmediatamente cuando se exponen a la luz de la verdad. La decisión más difícil de mi vida como padre resultó ser la más correcta. Sofía está viva, segura y felizmente casada con un hombre genuinamente honesto. Alessandro está donde debe estar, en prisión, pagando por crímenes que afectaron a docenas de víctimas durante más de una década. La justicia finalmente prevaleció y nuestra familia encontró paz genuina después de haber estado tan cerca de la tragedia. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez has sospechado de alguien en tu familia y cómo manejaste la situación. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos y recuerda, la verdad siempre vale la pena, sin importar cuánto duela revelarla.